En este video quería hablar un poquito de determinantes que conocemos de álgebra lineal para matrices con coeficientes en cuerpo. Y bueno, el objetivo del video es explicar que todo vale más o menos igual para anillos conmutativos. Entonces, a ver, recordemos, pongamos así, R es conmutativo. Nos fijamos un n mayor o igual que 1 y tenemos f de mn de r en r, una función multilineal alternada. Para esto pienso las matrices como columnas, ¿no? O sea, si tengo V1, Vn en Rn, entonces cuando digo que es multilineal alternada me refiero a la función, si esto está en Rn para n, esto le asocio esta matriz, ¿sí? Entonces es lineal en cada columna y es alternada en el sentido de que si pongo dos columnas iguales me da 0. Bueno, entonces si tengo una función multilineal alternada, entonces, bueno, agarro una matriz A. Esto se escribe como la suma para sigma permutación de n elementos, el signo de sigma, por A1 sigma de 1 a n sigma de n, por f de la matriz de identidad. Y esto que está acá es lo que llamamos el determinante. Entonces, consecuencia, el determinante es la única multilineal alternada tal que f de identidad da 1. Muy bien. Bueno, esta es una propiedad básica, o exactamente la definición. El determinante es igual, en el caso de anillos conmutativos, de esta fórmula se deduce, por ejemplo, que el determinante de la transpuesta es el determinante, simplemente porque reordenando esto, cosa que puedo hacer por anillo conmutativo, puedo pasar la sigma del coeficiente de 3 al de adelante. O sea, cambiando sigma por sigma a la menos 1. Muy bien. Otra cosa que sale también inmediatamente es que el determinante del producto es el producto de los dos determinantes. Y la idea de esto es considerar la función f de mn de r en r, definida por f de a igual al determinante de a por b. Entonces, ¿cómo se llama? Esta función f cumple que f de la identidad es el determinante de b. Y entonces por esto me queda que f de a es el determinante de a por el determinante de b. O sea, uno tiene que probar que esta es multilineal alternada, ¿no? Bien. Ok. La otra cosa es
bueno, el desarrollo por filas, que uno generalmente no la calcula con esta fórmula, sino usando el desarrollo por filas. Que les recuerdo cómo es eso. ¿Cómo es? Si llamamos, tenemos I y J entre 1 y N, y llamamos A de IJ a la matriz A sin la fila I ni la columna J, entonces para todo I, el determinante de A lo podemos desarrollar por la fila I, y el desarrollo es este, es menos 1 a la I más J, A y J, determinante de A sin la fila I ni la columna J. Ok, fíjense que esto me dice que el determinante, entonces para todo I, el determinante de A es un elemento del ideal generado por los coeficientes de la fila I, ¿no? Porque acá me la está expresando al determinante como una combinación lineal de los coeficientes de la fila I. Muy bien. Ok, y otra cosa que usa el desarrollo por filas es el tema de la matriz de los cofactores. Si llamamos cof de A a la matriz, esta es una matriz de n por n, cuyo coeficiente en el lugar IJ es menos 1 a la I más J, determinante de A sin la J ni la I. Entonces, si uno hace cof de A por A, esto es lo mismo que A por cof de A, y da lo mismo que el determinante de A por la matriz de identidad. Ok, entonces, bueno, de acá, si el determinante de A está en R estrella, les recuerdo que son los elementos inversibles, entonces lo puedo pasar dividiendo y me queda que A es inversible. ¿Sí? Me queda que A es inversible con inversa 1 sobre el determinante de A por la matriz de los cofactores. ¿Ok? Por otro lado, si A es inversible, entonces el determinante de A por el determinante de A a la menos 1 es el determinante de A por A a la menos 1, usando que el determinante del producto es el producto de determinantes, esto es el determinante de la identidad y esto da 1. Ok, con lo cual me queda que el determinante es inversible. Así que una matriz es inversible si su determinante lo es. Esa es la diferencia con cuerpos, que en el cuerpo decíamos que era inversible si el determinante no es 0. Eso es porque en un cuerpo los elementos inversibles son los no nulos. Bueno, entonces esto nos dice, en particular, que si una matriz es inversible, entonces todas sus filas generan el 1. O sea, cada fila genera el 1.
Luego, si A es inversible, para todo I, el ideal dado que contiene el determinante, es todo R. Entonces esto nos da una obstrucción para completar un vector fila a una matriz inversible, o un vector columna, porque es lo mismo, porque el determinante de la matriz de una matriz es el de la transpuesta. Bien. Entonces, fijémonos que si tenemos entonces B1, Bn, adentro de Rn, ¿no? Esto llamamos B. Entonces, sabemos que B es base, si solo si, bueno, esta matriz es inversible. Las matrices inversibles, el conjunto de las matrices inversibles lo notamos así, GLN de R. Y, ¿cómo es? Y esto sucede, por lo que vimos, si solo si el determinante de esta matriz es inversible. Así que, por esto implica que para todo I, bueno, cambiando acá tengo fila, pero como el determinante de la matriz es igual a la respuesta, lo puedo poner por filas también. Para todo I, BI1, BI, N, ¿cómo es? Me da R. Se hace una implicación, no digo que sea así, solo así. Entonces, si tengo un solo vector y me pregunto si formará parte de una base o no, bueno, si el vector no cumple que sus coordenadas generan todo, entonces no se puede completar una base. Un subejemplo de esto, supongamos que tenemos un B, que es F1, Fm, en K de X1, Xn a la M. O sea, mi anillo R es K de X1, Xn, el anillo de polinomios en n variables sobre un cuerpo K. Y tenemos un vector en el módulo libre de rango M sobre este anillo. Bueno, entonces, ¿cómo es? Si B es parte de una base de todo entonces para todo A1 a N en cada N, no puede ser, o sea, este vector B de A1 a N, que se calcula evaluando cada uno, vamos a llamar esto A, F de A, F, M de A, tiene que ser no nulo. O sea, tiene que haber alguna coordenada que no sea cero. ¿Por qué es esto? Bueno, porque, a ver, el conjunto MA de todos los polinomios f en K de x1, xn, tal es que f de A es 0,
forma un ideal maximal de x1, xn. ¿Está bien? Entonces, si esto me da 0, quiere decir, o sea, F1 de A igual Fm de A igual a 0, equivale a que el ideal F1 Fm esté contenido en MA. Entonces, si está contenido en MA, no puede dar todo.